impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Y nos sigas exhortando. Quita todo pensamiento ajeno a este momento, todo pensamiento distractor, sea, Señor, quitado y puedas tú alinear nuestros corazones hacia tu propósito, hacia tu voluntad. Quita todo ese enfoque y permítenos, Señor amado, estar los que estamos acá presentes como los que están en su casa, Señor, sentados, atentos al mensaje de tu palabra, escuchando, Señor, queriendo recibir más de ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado enseñando este tiempo, este fin de semana hemos estado compartiendo la palabra que tiene que ver con los impedimentos, ¿verdad? Los impedimentos del acercamiento, los impedimentos del acercamiento. Y cuando estábamos, ¿verdad?, viendo esta temática acerca de los impedimentos en función del acercamiento, estuvimos revisando que la falta de confianza, el no escuchar, la injusticia, el alejamiento, el no congregarnos, la falta de temor, el materialismo, la falta de orden, vienen a ser impedimentos para poder, ¿verdad?, acercarnos a Dios de una forma correcta, de una forma, ¿verdad?, constante. Es por eso que en esta noche quisiera poder seguir abordando este tiempo de enseñanza y partir, ¿verdad?, con este versículo, un versículo muy importante a poder ir compartiéndolo, que está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Entonces yo miraba en la palabra del Señor que uno de los impedimentos para acercarnos a Dios son las manos y es el corazón sucio. Las manos y el corazón sucio. Nos exhorta, ¿verdad?, una declaración, y la declaración es la siguiente: ¿quién subirá al lugar santo? ¿Quién subirá al lugar santo? Y la declaración es: el limpio de manos y puro de corazón. Mire qué interesante es: el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, ese estará en el lugar santo, ese ascenderá al lugar santo. Eso lo dice, ¿verdad?, el Salmo. Lo interesante con relación a esto es que todos nosotros queremos estar delante del Señor. Yo creo que algunos tendrán más anhelos, otros menos, no sé. Esperemos que sea el anhelo de todos querer estar ahí delante del Señor. Sin embargo, ¿verdad?, es muy importante entender cuando dice la Escritura el limpio de manos y puro de corazón. Entonces nosotros debiéramos preguntarnos, ¿qué será ser alguien limpio de manos? ¿Qué representa la limpieza de manos en nuestra vida? ¿Representará un aspecto menor? ¿Representará un aspecto circunstancial? ¿Representará un aspecto irrelevante? ¿O la Escritura a nosotros nos menciona la importancia de limpiar nuestras manos? La Biblia dice que había un hombre que argumentó que había lavado sus manos en inocencia. Había lavado sus manos en inocencia, es decir, sus obras no estaban manchadas, sus obras no tenían injusticia, sus obras no tenían, ¿verdad?, anarquía, rebelión. Samuel le dijo a la gente en el ocaso de su ministerio, cuando ya iba a dejar su oficio profético, él dijo: que me apunte, que me señale a alguien que tenga algo contra mí, que levante su mano. Y él, ¿verdad?, se presentaba como alguien inocente de alguna obra inadecuada. Es interesante poder ver que la Escritura menciona en el contexto de las vestiduras de los santos que son acciones justas.
La Biblia dice que las vestiduras de los santos son acciones justas. Y si la Escritura nos menciona que las vestiduras de los santos son acciones justas, entonces debiéramos comprender que Dios nos está llamando a tener manos lavadas en inocencia. Aquí el Señor dice: acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Hay un llamado de volvernos a Dios. Eso es lo que también refiere el profeta Isaías. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. En otras palabras, aquí le estaba diciendo al Señor: si ustedes se vuelven a mí, yo también me voy a volver a ustedes. Pero recuerden, tienen que tomar una acción. Tienen que determinarse a hacer algo en sus vidas. No hay nada más terrible que aquel cristiano que le pida a Dios que le ayude. Señor, ayúdame. Señor, por favor, guíame. Señor, por favor, cámbiame. Y no tiene actitudes de cambio. Le pide a Dios que le ayude en su carácter, pero no se esfuerza por mejorar su carácter. Le pide a Dios que le dé paciencia, pero no se esfuerza por ser paciente. Le pide a Dios que le ayude a tener fe, pero no se esfuerza por creer lo que debiera creer. Entonces aquí, cuando vemos esta palabra, esta es una advertencia contra la mundanalidad. Es una advertencia a la relación de un hijo de Dios con el mundo. Y este párrafo bíblico se desarrolla en un contexto de un pueblo, de una iglesia, que el Señor manifiesta la importancia de poder ser limpiado, de poder ser purificado. Y es muy importante entender que esta faceta de limpieza es necesaria en la vida de un cristiano. La verdad que nosotros estuvimos desarrollando temáticas el año pasado que tenían que ver con las obras, las manos enfermas, los pies enfermos, las enfermedades de las manos, las enfermedades de los pies, las enfermedades de los ojos. Y estuvimos desarrollando alguna serie de enseñanzas. Pero mire qué interesante poder ver que Dios abomina a aquel que derrama sangre inocente. Pero cuando uno mira ese párrafo bíblico, pareciera ser que está hablando aquel de un asesino en serie. Entonces la gente dice: yo no he matado a nadie. Yo no, discúlpeme el chilenismo, no he acuchillado a nadie he matado, así que libre estoy. Pero ojo con eso: el que derrama sangre inocente. La sangre es el envase del alma. El alma representa las emociones, los pensamientos y las voluntades. Si alguien tiene sus manos manchadas con la sangre inocente, quiere decir que las obras de alguien terminaron dañando las emociones de una persona, o los pensamientos de una persona, o las voluntades de una persona. Mire qué tremendo es eso. La Biblia entonces nos enseña que una persona pudiese dañar a otro por sus acciones en su parte emocional. Por ejemplo, viene alguien con un corazón muy dispuesto a amar, a entregar amor, a entregar afectividad, y de repente se encuentra con un muro. No es recíproco ese amor. Entonces esa persona que está entregando amor, que se está entregando en sinceridad, de repente siente que no está siendo valorado esa entrega. Entonces su alma, sus sentimientos se van siendo derramados. ¿Por qué? Por las malas acciones de alguien que no mantuvo inocencia, es decir, no mantuvo pureza en su obrar. Otro punto importante sería aquel que termina con sus acciones derramando el alma inocente de una persona, afectando sus pensamientos. Una persona venía pensando bien, venía comportándose bien, tenía principios, ideas concretas con respecto a su servicio, con respecto a su familia, con respecto a su hogar, a su economía, y viene alguien y le mata la inocencia. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy sencillo. Una persona viene a los caminos del Señor y aprende la importancia de orar. Entonces su inocencia, al recibir a Cristo, le dice: tengo que orar en la mañana, tengo que orar al mediodía, tengo que orar en la noche, tengo que orar cuantas veces sea necesario. Pero se encuentra con alguien que no tiene las acciones justas. Entonces viene y le dice: pero si no es tan importante, no es cuánto tú ores, la calidad es lo que importa. Yo no oro tanto, yo de repente oro en la mañana, pero mírame, Dios igual está conmigo. ¿Qué hace? Le mató la inocencia al otro. Entonces dice: a lo mejor no tengo que orar tanto. Le derramó el alma inocente, le derramó su condición de inocencia. ¿Qué pasa con la voluntad? Le afecta la voluntad.
Oye, ¿me voy a ir a congregar? No, hoy día no, me van a quedar viendo el partido de fútbol. Pero no hay culto hoy día. Sí hay culto, pero yo no voy porque en la semana de repente no predica el pastor, predica el hermano, predica el delegado, predica. Entonces no voy. ¿Cuándo voy yo? Cuando predique el pastor. Ahí voy yo, ahí estoy. Entonces el hermano que tiene un alma inocente, que tiene esa voluntad dispuesta a querer acercarse a hacer la voluntad de Dios, se encuentra con este hombre que tiene acciones injustas, es decir, sus acciones no fueron limpias, fueron acciones injustas, no fue limpio de obras, obró mal, le traspasó una mala enseñanza, entonces trastocó la voluntad de aquel que quería agradar a Dios. Entonces Dios se dice, mejor no voy, hace frío, mejor me quedo. ¿Qué pasa con aquel que siempre llega tarde y alguien es puntual? Entonces, no, ¿para qué voy a llegar temprano si al final todos llegan tarde? ¿Sé qué? También voy a llegar tarde, mejor yo también. Le afectó su voluntad. Entonces está teniendo manos inmundas, acciones sucias. Mire, por ejemplo, aquel mismo pensamiento, aquel que tenía una fidelidad muy linda con el Señor en sus ofrendas y en sus diezmos. Entonces para él no era batalla, no era lucha, le llegaban su salario, apartaba las primicias, sus diezmos y todo, y se encontró con alguien que no tenía acciones de inocencia, que tenía sus obras sucias, que tocaba lo de Dios, que no diezmaba, que eso lo guardaba, o lo manipulaba, o lo robaba. Entonces se encontró con alguien que en inocencia, con un corazón puro, ¿verdad? Con un corazón limpio, quería agradar a Dios, y se encontró con este. Entonces derramó el alma inocente, le afectó sus emociones, le afectó sus pensamientos, le afectó su voluntad. ¿Cómo se afecta esa cadena? Emociones, tenía amor por su casa. Entonces le dijeron, no, yo no doy. Tenía un pensamiento coherente, tenía un principio. No, sé que eso es parte del Antiguo Testamento, no es parte del Nuevo Testamento. Tenía una voluntad dispuesta. No, sé que yo no lo hago porque tengo también otras prioridades, Dios sabe. Le dañó sus emociones, pensamientos, su voluntad. Derramó su alma inocente. Entonces mire, cuando dice la Escritura, sin santidad nadie le verá. Hermanos amados, pueblo del Señor que estamos acá viendo y que ya entramos, ¿verdad?, en ritmo en esta enseñanza en el día miércoles de hoy, ¿verdad? Estamos en un tiempo de consagración, de reconciliación con Dios, pero estamos a las puertas de la parousia, de la presencia de nuestro Señor en el arrebatamiento. Y la Biblia dice, sin santidad nadie le verá. Y la Biblia dice que ¿quién verá a Dios? El limpio de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué cosa será tener el corazón limpio? ¿Qué cosa será trabajar en que nuestro corazón no se cargue de grosura? Fíjese que cuando la Biblia habla de grosura, que el corazón empezó a llenarse de grasa, entonces empezó a oír pesadamente lo que el Señor le hablaba, lo escuchaba como de lejos. Hágase cuando alguien está durmiéndose, está cabizbajo, como que la información no le llega rápido, no le llega clarita, sino que interpreta o subentiende lo que está escuchando, porque no lo escucha claro, porque empezó, como dice la Biblia, a oír pesadamente. Su corazón se cargó de grosura. Ojo con cargar el corazón de grosura, porque eso también te va a llevar ¿a qué? A endurecer su corazón, a endurecer el corazón. Es muy importante comprender eso cuando dice aquí, limpiad vuestras manos. Pecadores te habla acerca de aquel que está errando en el camino, aquel que ha sido separado, aquel que se ha alejado de las cosas de Dios. Pero cuando habla acerca de la purificación, vuelve a decir, purificad vuestros corazones. La purificación, lo puro. Y fíjese que la Biblia nos enseña que el oro es pasado por fuego para la purificación, para la limpieza, es puesto bajo temperatura fuerte. ¿Para qué? Para que se queme la escoria. Cuando se mete a los siervos de Dios en el horno de fuego, se calienta 7 veces más, pero no le hace daño. Es para quemar sus ataduras, es para quemar las cuerdas que le amarran. Vengo a decirte de parte del Señor que hay muchos que en este año los pasaron por el horno de fuego, pero no era para que te perdieras, no era para que fueras extraviado, no era para que te amargaras, era para purificar tu corazón.
para poder sacar las cosas que estaban cargando tu vida, para poder sacar las cosas que estaban cargando tu corazón, cargando tu mente, cargando tu alma. ¿Para qué? Para que ya no sea de doble ánimo. La Biblia expresa que el doble ánimo también es como aquel que tiene doble alma. Una traducción dice doblemente. ¿Qué será tener doble alma? Tiene un pensamiento para Dios, tiene un pensamiento para el mundo, tiene sentimientos por Dios, tiene sentimientos por el mundo, tiene una voluntad para Dios, tiene una voluntad para el mundo. Doblemente, dice la Biblia que eran vosotros antes enemigos en vuestra mente, como que la mente le generaba traiciones. ¿Cuánta gente después dice que en su mente tiene el anhelo, el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero no logra hacerlo? No logra llevar a cabo esa tarea plena, poder desarrollar completamente esa función espiritual para poder agradar a Dios, porque su mente no va de acuerdo a lo que el Señor le enseña. Tiene pensamientos inadecuados, vienen ideas inadecuadas, el enemigo quiere sembrar pensamientos inadecuados y la Biblia nos enseña, hermanos amados, la necesidad de ponernos el yelmo de la salvación, que es el casco. ¿Por qué el casco? Porque el casco preserva nuestros pensamientos. Y otro punto importante acerca de nuestros pensamientos es que debemos orar para que la mente de Cristo sea manifestada en nosotros, para que así la mente de Cristo en nuestra vida sea la pista de aterrizaje de los pensamientos de Dios en nuestra vida. La Biblia dice en 1 Corintios 2, si no me equivoco, los versículos, ¿verdad?, finales, dice que el Espíritu, ¿verdad?, conoce lo profundo del hombre, como el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Entonces, ¿quién conocerá lo profundo de Dios? Entonces nos habla de la necesidad de poder tener la mente de Cristo, de poder tener los pensamientos de Cristo, la forma de obrar de Cristo. Y en este punto hay mucha gente que ha caminado con doble ánimo. Hay mucha gente que tiene una dualidad. Esto lo dice el profeta Elías. Estamos en los tiempos de Elías, y Elías, cuando se enfrenta al pueblo que estaba apartado, le dice: ¿hasta cuándo cavilaréis en dos pensamientos? Si el Señor es vuestro Dios, síganle. Pero ya es tiempo que se definan, y este es un tiempo de definición, un tiempo de definición importante. Este punto creo que es muy relevante también a poder tratar. Entonces, un impedimento para acercarnos a Dios es tener manos manchadas con, hermanos amados, suciedad, que lleva a tener acciones inadecuadas y derramar alma inocente. Y tener un corazón sucio, contaminado, cargado con grosura, cargado con cosas que no debe cargarse. Pero otro impedimento para acercarnos a Dios es la mentira. Y este punto es tremendo. Juan capítulo 8, versículo 44, dice la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Ponga atención a ese punto. Permanecer en la verdad es permanecer en Cristo, y por implicación es permanecer en su palabra, que su palabra es verdad. ¿Verdad? Dice la Escritura: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Quiero que entienda usted esto. Alguien que camina en la mentira es alguien que no ha podido permanecer en la verdad. ¿Por qué no permanece en la verdad? Porque la verdad todavía no habita dentro de él. Entonces hay gente que dice: no quiero mentir, pero no tiene asimilada la verdad totalmente en su vida. No sé si me voy a entender con eso que estoy diciendo. Es decir, ¿cómo alguien pudiese confrontar la mentira si no conoce la verdad? Lo más cercano a una verdad es una mentira. Y por eso Satanás es padre de mentira y no permanece en la verdad, porque no tiene verdad dentro de él. Entonces dice la Escritura: cuando habla, habla mentira, porque esto es de la abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, de lo que tú estás lleno es lo que trasladas. Ahora es importante entender que Jesús les enseñaba de que la mentira
tenía lugar en alguien que no había asimilado la verdad y que no permanecía en la verdad, y por eso hablaba mentira, porque hablaba de lo suyo, es decir, de lo que más le representaba o era su identidad. Luego dice, terminando el versículo 44, porque es mentiroso y padre de mentira. Si es padre de mentira, quiere decir que el que miente es hijo del diablo. Ahora, qué tremendo es esto, porque hoy la gente miente hasta las cosas más mínimas. Yo hablaba con mi esposa el otro día, le decía, fíjate qué interesante es este punto de poder ver que hay personas que de repente le dicen, ¿vas a ir? No, no puedo, porque estoy enfermo, y no está enfermo. No alcanzo a llegar porque estoy en un taco, no está en ningún tráfico, está acostado en el sillón de su casa. No puedo aportar porque no tengo, y tiene, pero no es su prioridad dar. Me preguntaron si, no sé, hiciste esto, y le dije que no, y era mentira. Y yo le pregunto, ¿por qué miente? Yo de repente, algunos hermanos de repente me dicen a mí, pastor, fíjese que me preguntaron esto, pero yo le dije que no. Y yo le dije, ¿por qué mentiste? No sé por qué pensé que no tenían que saberlo, pero ¿por qué mentiste? Entonces la gente tiene las mentiras de una forma tan sutil, y mire qué interesante es este punto, porque la Escritura dice en el libro de Proverbios que es difícil conocer el rastro de la serpiente sobre la roca. Así, es difícil descubrir la sutileza de la serpiente en medio del corazón de la iglesia. Cómo de repente cristianos pueden estar con obras de las tinieblas siendo cristianos. Y la Biblia dice acerca de los fariseos que Jesús le dijo, ¿cómo vosotros, siendo malos, podéis decir cosas buenas? Entonces ellos lo que tenían era hipocresía, porque dentro de ellos no tenían la verdad. Ahora, es muy importante entender luego el versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dijo Jesús. Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Le estaba diciendo, si mi Padre es verdad y yo soy verdad, los hijos de la verdad son hijos de Dios, por eso oyen la verdad. Pero si ustedes son hijos del diablo, que es padre de mentira, ustedes que mienten son hijos del diablo, porque tienen de lo suyo, que es la mentira, y ustedes replican la mentira. Qué cosa terrible es caminar en la mentira. Quien se encuentra con alguien mentiroso va a ser arrastrado en la misma cadena de mentira. Y la mentira arruina vidas, la mentira arruina familias, la mentira arruina negocios, arruina matrimonios, arruina amistades, arruina hermandad, arruina proyectos, arruina ministerios. Y la gente cristiana, escúchenme muy bien lo que le voy a decir, la mentira no tiene cabida en un hijo de Dios verdadero. Un hijo de Dios verdadero no miente, no debe mentir, porque debe ser hijo de la verdad. Y los hijos de verdad son los que oyen la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, ustedes me quieren matar porque son del diablo, porque él es homicida desde el principio. Entonces mire qué tremendo es esto. Jesús, verdad, nos enseña la relevancia, hermanos, de la verdad. La verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Si el principio es que la verdad te hace libre, entonces la mentira te hace esclavo. Hay cuánta gente que está tremendamente aproblemado por causa de las mentiras. Y de repente le dice, esta es la última vez que voy a mentir. Le he pedido al Señor que me ayude a dejar la mentira, pero no se esfuerza. Cada vez que tiene una oportunidad, la seducción de la serpiente, la astucia de la serpiente lo enrolla nuevamente y luego termina atado y esclavo a la mentira. Porque el que miente
tiene que seguir con una mentira, sosteniendo la otra mentira, sosteniendo la otra mentira, sosteniendo la otra mentira, sosteniendo la otra mentira. Y hay un dicho que no está en la Biblia, pero me da la idea que puede ser cierto: más rápido se pilla un mentiroso que un ladrón. Porque ¿hasta dónde va a poder sustentar una mentira? ¿Hasta dónde va a poder estar llevando una mentira? Yo digo, qué terrible es aquel que tiene el teléfono hasta con clave Morse. ¿Por qué? O sea, si no oculta nada, y con todas las codificaciones que hoy tienen, pero ¿por qué debería? ¿O por qué de repente mi esposa, por ejemplo, tiene mis claves del teléfono, ella lo puede ver cuando quiere y todo lo demás? No hay problema, yo también el de ella. Pero yo he conocido matrimonios que dicen, no te metas en mi teléfono, respetan mi espacio. Pero si es su esposo, si es su esposa, y si camina en verdad, ¿qué tiene que ocultar? Nada. Digo yo, a lo mejor le está cayendo esto que estoy diciendo como un plato de poroto, porque a lo mejor usted en el momento le está diciendo a su esposo, ¿viste? Dime la clave al tiro. Hermanos, la verdad tiene que ser una señal característica del pueblo del Señor. La verdad tiene que ser una señal característica en el pueblo de Dios. Nosotros no podemos andar mintiendo, hermanos amados. La gente que miente va a ser esclava. Y la Biblia habla muy claramente los hijos de la libertad y los hijos de la esclavitud. Y hace una alegoría que los hijos de la libertad son los hijos de la verdad y son los hijos de Sión y son los hijos de Sara. Pero los hijos de la esclavitud son los hijos, hermanos amados, de la descendencia de Ismael, de Agar, y representan a aquellos que están subyugados a la naturaleza falible y errática. Entonces, ¿de cuál queremos nosotros ser? Dice la Biblia que el libre es hijo de las promesas, pero el esclavo es hijo de la ruina. Y el que miente es esclavo. Entonces, mire qué interesante poder caminar con una mentalidad libre, con una mente en alto. Y cuando alguien no miente, mire, le van a preguntar algo hoy día acá y lo va a repetir 5 años después y va a decir lo mismo. Pero si uno miente acá y le pregunta 5 años después y sale con otra historia, este es un mentiroso. Este es un pillo de 7 suelas. No logra sustentar lo que está diciendo. Y es muy importante entender que la mentira está muy asociada al engaño. Y mucha gente que está en el engaño y engaña es porque está atado al espíritu del anticristo, que busca engañar, 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 engañar. Lamentablemente, lastimosamente, hay mucha gente en este tiempo que engaña. Y que engaña no tan solamente a gente. Mire, que el mundano engaña al mundano es una cosa, pero lamentablemente hoy vemos gente cristiana que engaña a hermanos. Le miente. ¿Qué pasa con el hermano que no le hizo caso al pastor? Y un otro hermanito le dice, hermano, préstame plata, sabiendo la instrucción que hay en la casa, que no se anden prestando plata entre hermanos, pero lo prestó igual. Y después el hermano le dice, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 semestre, 1 año, no le paga. Y el hermanito tiene plata. Entonces viene el hermano y dice, págame, hermano, lo que te presté. No tengo. Le miente, porque si tiene, entonces tiene una conducta de impío, porque dice la Biblia que el impío tiene, pide prestado y no paga. Entonces, ¿cuántos cristianos impíos hay? ¿Cuántos cristianos impíos hay? Que de repente le dicen, hermano, cómprame esto, y después no lo pagan. Y después, pastor al rescate. El pastor detrás de la oveja, hermano, págale fulano de tal a tu hermano, por favor. Cuando no tendría que ser yo a andar en esa, porque no hacen caso, porque se andan prestando plata entre hermanos. Entonces, ojo con eso, ojo con ese punto. Así que libre usted esté de mentir. Otro impedimento para acercar, llevamos ahora en esta reunión, llevamos 3: las manos sucias, el corazón sucio y la mentira. 3 impedimentos para acercarnos a Dios. 4 impedimento para acercarnos a Dios es no querer aprender. Mateo 13, versículo 10. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron,
¿por qué les hablas por parábolas? Fíjese que la Escritura nos enseña que los saduceos cometían errores porque ignoraban las Escrituras. Y la Escritura dice que el versículo dice, y ellos cerraban porque ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Ok. Cuando yo fui a estudiar la palabra ignorar, la palabra ignorar acerca de esa frase de los saduceos tenía que ver con rehusar el conocimiento, rehusar el saber, rehusar el aprender. Hay gente que lleva años y se rehúsa a hacer su discipulado, o cuando lo hace es mentiroso, es mentirosa. No alcancé a terminar la tarea. No, es que me pasó algo, no alcancé a dar la prueba. No, es que me pasó algo, no alcancé a llegar a la clase. Y quiere pasar los discipulados a cuesta de engaño y mentira, pensando que el discipulado es una carrera del saber, pensando que si termina el discipulado, entonces después puede decir, no, yo hice el discipulado 2 y el 3 y el 4. ¿Pero cómo lo hizo? Saltándolo por la barda, mintiendo, mediocremente. Si usted me dice, no, yo pasé el discipulado 3, perfecto, entonces yo le voy a decir, hermano, ya, ¿usted qué pasó el discipulado 3? Hábleme de esto. Si usted no tiene idea, hábleme de este tema. Si usted no tiene idea, hábleme de este tema. Usted no tiene idea, usted saltó por la puerta de atrás. Logró el discipulado a cuesta de mentiras, de engaños, solamente tratando de saltar un nivel, pero sin aprender. Entonces, lo preocupante de un impedimento para acercarnos a Dios es no querer aprender. El que quiere agradar a Dios tiene que aprender qué cosas le agradan a Dios. ¿En qué consiste el temor de Dios? Si el Señor dice, el principio de la sabiduría es el temor. Señor, voy a aprender más del temor. ¿Qué quiere decir el temor? ¿Qué quiere decir la sabiduría, Señor? Es importante que Jesús le refirió a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tengo que aprender a orar. Los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. Y ellos tenían inquietudes y le decían ellos, cada vez que el maestro enseñaba algo, ellos tenían inquietudes sinceras y venían al Señor y decían, ¿por qué les enseñas en parábolas? ¿Qué quisiste decir con esto, Señor? ¿En qué consiste esto? ¿Qué significa el final del tiempo, el final del siglo, el fin, Señor? ¿Qué quisiste decirle a este joven que le hablaste, Señor? ¿Qué quisiste enseñar con la semilla sembrada en tierra? ¿Por qué ellos no te entienden? ¿Por qué no nos explican mejor a nosotros? Y el hambre te hace crecer. Las preguntas nacen de gente que estudia y de gente que es diligente. Usted va a sorprender siempre a alguien que no estudia. Cuando su maestro le dicen preguntas, consultas, silencio, no estudian, no leen, no tienen nada que preguntar. Pero cuando alguien se preocupó de estudiar, de buscar, de indagar, de profundizar, siempre va a tener preguntas. Y es muy bueno que un alumno tenga preguntas para un maestro, porque número 1, el alumno se mide, y número 2, el maestro también se mide. Y si el maestro no domina o no sabe, le va a desafiar o le va a impulsar a ir a investigar para aprender y para enseñarle correctamente a su alumno. Mire qué bonito es el querer aprender. Todo aquel que quiere enseñar tiene que aprender. Y todo aquel que aprende tiene un maestro de justicia. A veces la gente quiere acercarse a Dios a la manera que ellos quieren acercarse a Dios. Quieren hacer sus privilegios sin aprender lo que implica su privilegio. Por ejemplo, ¿qué será ser un predicador? ¿Qué será ser un predicador? Entonces alguna gente dice, pero si yo también puedo predicar, po. ¿Qué tiene difícil de predicar? Yo le diría, hágalo usted, po. Porque sin lugar a duda predicar tiene que ser, ¿verdad?, delegado, tiene que haber una gracia, tiene que haber un envío, tiene que haber una dedicación, un estudio, una búsqueda, tiene que haber favor de Dios para predicar. Porque no es como hablarle a cualquier persona, no es como ir a hablarle a los compañeros de trabajo, no es como ir a hablar al metro de las noticias de última hora, no es como hablar de los componentes químicos de un trabajo.
que son cosas que tú estudiaste en tu carrera. Es hablar de la sabiduría eterna que se va a sembrar en el corazón y en el alma de una persona. Entonces, ¿qué será? Por ejemplo, el peligro de no aprender. La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará y actuará. Entonces, miren qué tremendo es entender que el profeta Daniel, cuando dice que el pueblo que conoce a su Dios, creo que Daniel 11 dice eso, o Daniel 12 dice, 11 creo que dice, que el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, cuando alguien conoce a Dios, tiende a esforzarse más, porque sabe que puede hacer para agradar a Dios. Jesús, el Padre le dijo a Jesús: tú eres mi hijo que hace las cosas que a mí me agradan. ¿Cómo el hijo llegó a entender lo que agradaba al Padre? Porque buscó conocerlo. Y la Biblia dice: si alguien se alaba en algo, lo que hablábamos el lunes, si alguien se alaba en algo, alábese en conocer, alábese en entender a Dios. Ahora, qué profundo será entender a Dios. Si es como aguas profundas, dice la Biblia en los Proverbios, que el consejo son como aguas profundas para aquel que las quiere hallar. Como aguas profundas. O sea que cuando uno verdaderamente busca un consejo verdadero de sabiduría, va a ser algo que va a tener que ser buscado para ser hallado. Entonces, cuando nosotros hablamos de sumergirnos en las profundidades del Señor, entonces la Biblia dice que conozcamos su anchura, su altura, su longitud, su profundidad. O sea, cuán profundo puede llegar a ser el entendimiento del Señor. Si David decía: cuán hermosos son tus mandamientos, si los enumero, se multiplican más y más. Yo quisiera saber toda tu palabra, pero aún no está en mi boca, y tú la tienes toda. La suma de tu palabra es verdad. O sea, ¿cómo llegar a entender las profundidades de Dios si no disponemos nuestro corazón a la enseñanza? No hay nada más terrible que alguien y un cristiano que se la sabe toda. Ignorancia de los saduceos es que querían dar remedios para la enfermedad, pero no querían aprender. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, tenían un marco antiguo testamentario, se creían de la aristocracia religiosa. Hermanos amados, entonces cuando uno ve el perfil de esa gente, aún enseñaban cosas y cometían patinazos porque ignoraban el poder de Dios. Mire, no querer aprender es decir: esto no es de Dios. Vio algo, un fluir que no entendió, y como no lo entendió, dijo: esto no es de Dios. No se preocupó de ir a aprender. Decir, antes de decir esto no es de Dios, ¿estará en la Biblia? ¿Tendrá un pie de imprenta? ¿Lo buscaré correctamente? Y fíjese que la Escritura también tiene niveles de interpretación. La interpretación literal, hay algunos que dan la interpretación alegórica, hay otros que dan, ¿verdad?, una interpretación simbólica. Hay distintos ángulos de interpretación bíblica. Los hebreos tenían 5 niveles, y aún el más profundo, el nivel Sot, para las interpretaciones de la revelación. Esa palabra se encuentra cuando dice que Dios no hace nada sin revelárselo a sus siervos los profetas, en un nivel más profundo de revelación. Entonces, cuando alguien dice: no, Dios me lo reveló, pero el nivel más profundo de revelación era donde Dios te clarifica su enseñanza. Ahora dice la Biblia que los misterios son de Dios y lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros tenemos revelación de algo, es porque verdaderamente queremos aprender de Dios, y Dios se encarga a trasladarnos la revelación. Y la revelación progresiva es como una cascada que dice: esta es la revelación que Dios le entregó, ¿verdad?, a Jesucristo. Y Jesucristo se la entregó a un ángel, a un mensajero, para que se la entregaran a Juan el apóstol, y el apóstol se la entregara al ángel de la iglesia, y el ángel de la iglesia se la entregara al pueblo. La cascada de la revelación. Entonces, cuando alguien va a aprender, no se puede saltar las barandas, tiene que seguir con los conductos. O sea, alguien quiere decir: pastor, enséñeme de escatología, y no sabe ni orar. Pastor, enséñame de los cuernos de Apocalipsis, de la gran ramera sentada sobre las 7 montañas, por favor, y tiene mal carácter, o un mentirosillo.
Entonces, fíjense qué tremendo es esto, porque Dios nos llama entonces a una consecuencia cristiana. Si alguien quiere acercarse a Dios, entonces tendrá que tener el deseo de aprender. Y la pregunta sería, ¿dónde son los lugares de aprendizaje? La congregación. La asamblea de los justos es el lugar donde Dios te enseña. Entonces hay cuenta que dice, yo creo en Dios, pero no creo en las organizaciones, no creo en la iglesia, no creo en los pastores. Bueno, entonces usted no va a aprender y usted no se va a acercar a Dios. Porque la iglesia es un organismo vivo creado por el Señor, porque los ministerios son establecidos por el Señor y la revelación es progresiva, es decir, trae a la cabeza para ser entregada al cuerpo. Entonces mucha gente que le falta la revelación de algo, entonces va a un texto bíblico y lo interpreta de manera literal. O no une la palabra en sí misma que se explica así sola. Por ejemplo, la Biblia dice que Abel fue llevado por Caín al campo. Entonces la gente dice, lo llevaron al campo, pero luego Jesús dice, y el campo es el mundo. Ah, Caín llevó a Abel al mundo. La palabra se explica por sí sola. Pero cuando no se tiene revelación, entonces se puede entender de una forma literal. Entonces dice, yo veo aquí, pero como le falta la revelación, no alcanza a expandir su conocimiento. Entonces queda sin provecho pleno en las cosas que tiene que aprender. ¿Por qué? Porque su mente empieza a ponerse límites. Entonces muy importante decir, yo quiero aprender y quiero aprender del Padre, pero quiero aprender también del Hijo y también quiero aprender del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cuánta gente se ha dado el tiempo para querer aprender del Espíritu Santo? La tercera persona de la triunidad de Dios. ¿Quién sabe lo que al Espíritu Santo le gusta? ¿Quién se ha aprendido lo que el Espíritu Santo le entristece? ¿Quién ha indagado lo que es mentirle al Espíritu Santo? ¿Quién ha indagado lo que es resistir al Espíritu Santo? ¿Quién ha indagado lo que es apagar al Espíritu Santo? Alguien lo ha aprendido, alguien que quiere aprender se empieza a sumergir en las aguas. ¿Qué es la naturaleza de Jesucristo? ¿Qué quiso decir Jesucristo con que Él era el camino? ¿Y por qué lo separó de la verdad? ¿Y por qué lo separó de la vida? ¿Será que son distintos niveles, distintas estaciones para poder comprender la revelación progresiva de su salvación? ¿Qué será entender que la Biblia dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir y que las promesas que estaban en el Antiguo Testamento eran más cortas que las promesas que estaban en el Nuevo Testamento y que las del Nuevo Testamento son promesas mejores? Y si son promesas mejores y la Biblia dice que el sacrificio animal y los sacrificios y los holocaustos eran sombras de lo que habían de venir, y si toda la ley ceremonial la tenía que cumplir el cordero puro sin mancha, entonces ¿cómo no entender que así como hubo sacrificios de animales y había holocaustos para expiación completa, cómo Cristo solamente iba a cumplir con el sacrificio y no con el holocausto si era la norma completa para restituir el perdón sobre el pueblo? Pero si uno no quiere aprender, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Los apóstoles, no hay apóstoles hoy día porque eso no es de Dios. Porque solamente hubieron 12 apóstoles. Sí, los del Cordero. Y cuando dice el Apocalipsis que habían 12 puertas, sobre cada puerta también estaba el nombre de un apóstol del Cordero. ¿Y por qué tiene que especificar la misma Biblia que se explica así sola que son del Cordero si eran los únicos? Si hubiese puesto apóstoles, todos entenderíamos, si fueran los únicos, que estaban hablando de los únicos. ¿Por qué especificarlo? Es como aquel que dice, no hay apóstol, porque la palabra apóstol significa enviado. Entonces todos somos enviados. Entonces, ¿por qué hay la necesidad de decir evangelistas, pastores, profetas, maestros, si todos son enviados? Entonces quitemos ese versículo bíblico y digamos, y el mismo Dios constituyó enviados, y nos evitamos todo el problema si todos son enviados. Entonces fíjense qué tremendo es esto. La ignorancia, el no querer aprender, ha sepultado a una iglesia en una estructura religiosa que en vez de acercarse a Dios se ha alejado. Y cuando dice que los saduceos cometían errores por ignorar las Escrituras, pero dice por ignorar el poder de Dios, fíjese algo,
cuando yo le pregunto a algún hermano, hermano, ¿usted cree en el poder de Dios? Hay hermanos que pueden decir sí y hay hermanos que pueden decir no. Aquí estás tú, Diego, hoy te tocó servicio de cámara. Tu papá fue sanado de un cáncer, ¿cierto? Ok, entonces yo te pregunto, ¿tú crees en el poder de Dios que sana? ¿Por qué? Porque lo viste, lo ves en la Biblia y lo viste también en tu vida y lo viste en tu padre. Ok, pero alguien que no ha experimentado eso, no cree y erra porque ignora el poder de Dios. Como no lo ha visto, no es de Dios. Como no habla lenguas, las lenguas no son de Dios, no son para esta época. Como no hay milagros, no son de esta época, porque no los ha visto. Entonces se mantiene siempre en la negación. ¿Por qué? Porque no tiene ese acercamiento. Y el acercamiento es muy importante. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Limpiemos nuestras manos, purifiquemos nuestros corazones. No mintamos. No le mientas a Dios, no le mientas a tus hermanos, no le mientas a tu familia, no le mientas a tu esposa, a tu esposo. No caigas en las cadenas de la mentira porque serás esclavo. Y los esclavos están bajo la cobertura de las tinieblas, bajo el direccionamiento de Satanás. El Señor nos reprenda. Los que son hijos de la verdad son hijos de la libertad, y los hijos de la libertad son hijos de las promesas, y los hijos de las promesas son los hijos de la herencia, y los hijos de la herencia son los hijos de la eternidad, porque el reino de Dios se mira, en el reino de Dios se entra y al reino de Dios se hereda. Entonces, muy importante entender que Dios nos está llamando, no, hermanos amados, a mantener una mentalidad de mediocridad sin querer aprender. Acerquémonos al Señor y digamos, Señor, por favor, enséñame esto. Señor, enséñame esto que no entiendo. No quiero ser prejuicioso. No quiero tener una idea preconcebida. Tú me enseñaste en tu palabra que los que son de Dios, las palabras tuyas oyen. Y yo oí esto y quiero aprenderlo, Señor. Jesús dijo, los que aman a Dios sabrán si la doctrina que yo hablo es de Dios o no es de Dios. Quiere decir que para primero saber si la doctrina que tú oyes es de Dios o no es de Dios, tiene que crecer primero el amor de Dios en ti. Porque el amor de Dios echa fuera todo miedo y perfecciona tu relación de dependencia con Él. Como dice el apóstol Juan, el perfecto amor echa fuera todo miedo. De modo que aquel que es miedoso no ha sido perfeccionado en el amor y el amor de Dios no está en él. Hoy Dios nos llama a este punto importante. Limpia tus manos en inocencia. Lávalas en inocencia. Que puedas tener obras de justicia, obras de sinceridad, obras de fidelidad, obras de nobleza, obras de sinceridad. Que puedas imponer tus manos con libertad y que tus manos puedan trasladar bendición. ¿Por qué? Porque cuando tus manos están limpias, entonces vas a poder estar en el lugar santo. ¿Quién entrará y quién subirá al lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Es decir, aquel que Dios le ha permitido acercarse a Él, porque tiene el perfil de los que pueden acercarse a Él. Libertad en la verdad en la vida de un cristiano. Es algo, no mentir, es algo tan sencillo para decir y hay gente que se le hace tan difícil vivir en la verdad. Una palabra tan pequeña, mentira, y causa tremenda destrucción para aquel que no puede dominarla, controlarla. Libertad, una palabra tan pequeña, pero tan profunda. La verdad te hará libre. Cuando la conoces. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Es imposible que alguien abrace la verdad si no la conoce. Entonces tenemos que adentrarnos a conocer. Por eso acercarnos a Dios es aprender. Es aprender a sujetarnos al aprendizaje, a una estructura formal de aprendizaje,
Aquel que no quiere aprender es porque tiene a lo mejor temores. Aquel que tiene a lo mejor un menosprecio es su maestro. ¿Y qué me va a enseñar fulanito de tal? Entonces está menospreciando a su instructor. Y la Biblia dice que aunque un niño te pongan por delante, a él debes oír, porque fue enviado de parte del Señor para enseñarte. Entonces, no sea que tenga usted temores, prejuicios, ideas humanas, que finalmente te arrastren a no querer aprender de lo de Dios. Hoy miramos 4 impedimentos: manos sucias, corazón sucio, cargada con grosura, contaminado, la mentira y la falta de aprendizaje. 4 impedimentos para acercarse a Dios. Y hoy el Señor nos ha enseñado esto para que podamos tomar, aprender y seguir la enseñanza, decir: Señor, ayúdanos a poder vencer estos impedimentos. Te invito a que podamos orar a Dios por esta su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche por esta tu palabra, tu enseñanza, que ha sido ministrada, compartida y entregada a tu pueblo. Trae sobre nosotros, Señor, sabiduría, gracia, trae sobre nosotros entendimiento para poder ser edificados y para poder ser nutridos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a poder vencer estos impedimentos. Señor, ayúdanos a limpiar nuestras manos, ayúdanos a limpiar nuestro corazón, ayúdanos a no mentir y ayúdanos a siempre tener el deseo de aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Oramos en ese propósito y en esa dirección.